Entonces, continuando con lo que estábamos revisando el día de ayer, habíamos indicado que de los valores que ya habíamos dicho, nuestras variables, ¿no? Que podían ser de tipo cualitativo o cuantitativo, ¿sí? Que la diferencia era que en el uno eran características y en el otro eran números. Hicimos unos primeros ejercicios con respecto a quién trabaja más o quién tiene más carga de trabajo. Entonces, ya es una característica de lo que se está analizando. Pero luego vimos un ejemplo de ya tomar datos, ¿no? Datos, tomamos datos de peso, de estatura, de edad, de número de hijos. Entonces, ya necesitamos otro tipo de análisis para este tipo de datos. Y el primero que vimos es la distribución de frecuencias, que no es nada más que conocer hacia dónde está la mayor parte de personas agrupada. ¿Qué queremos decir esto? Alguien por ahí dirá, a mí no me gusta que me etiqueten. Listo, no es que les vamos a etiquetar. Simplemente estamos diciendo que para yo hacer algún estudio, por ejemplo, de repente el médico ocupacional ahí en las estaciones determina de que el 80% de las personas, de los colaboradores, tiene colesterol alto, ¿sí? Entonces ella revisa, porque claro, le llegan los exámenes médicos y ve todas las personas con colesterol alto y dice, a ver, vamos a hacer un análisis con respecto al índice de masa corporal y tal cuestión. Entonces determina que están sobre el valor promedio de lo que una persona en condiciones normalizadas o estándares debería tener. Entonces, si ella ya verifica que el 40% de las personas están en un rango, por ejemplo, de 90 a 120 kilos, que está la mayoría, entonces, ¿qué tiene que hacer ella? Comunicar e indicar que se genere una charla primero de alimentación saludable, otra charla, no sé, de salud física, o sea, me refiero a hacer ejercicio físico, para que las personas que están con sobrepeso, pues, lleguen a un nivel más adecuado, y las personas que no se están alimentando bien, pues, realicen el cambio en su alimentación para estar más saludables, ¿sí? Entonces, miren, para ella poder decir eso y hacer una campaña dentro de la estación, tiene que valerse de estos datos. Entonces, si ella no ubica adecuadamente a las personas dentro del rango de, de, de persona con sobrepeso, persona normal o persona que está baja de peso, entonces no va a poder hacer ningún plan ni hacer ninguna recomendación. Entonces, para eso aparece la distribución de frecuencias, en donde yo a los datos les voy ordenando de tal forma que ya es más fácil incluirles en cierto rango característico que yo necesito. Entonces, lo que hicimos el día de ayer fue utilizar sus datos para que veamos cómo estaban los rangos o las subdivisiones que habíamos visto al respecto de ciertos parámetros. ¿Sí? Entonces, y eso, ¿qué a la final qué logro con eso? ¿Qué gano? Generar un gráfico. Entonces, la distribución de frecuencias no es nada más que realizar un gráfico, y este gráfico es el que yo presento luego como un informe. ¿Sí? Entonces, este gráfico se llama el histograma de distribución de frecuencia, y también tiene otro dibujito, por decirlo así, que es el polígono de frecuencias. Entonces, les voy a volver a mostrar el dibujo para que vean el objetivo, o sea, de lo que busca esto es el que ustedes puedan hacer este gráfico, ¿sí? En donde yo realizo una visualización de los datos, y ya el pico alto me indicará algún tipo de fenómeno, lo que yo les comentaba. Si es que estábamos hablando
por ejemplo, de pesos, de lo que vimos ayer. Sí, nos dimos cuenta que de los datos que sacamos, había uno en donde había más personas en cierta división de datos que tuvimos. Entonces ahí yo puedo decir, digamos, que si ese rango, digamos que está entre 75 y 85 kilos. Entonces, comparando, no sé, con el índice de masa muscular, lo que sea, dice, no, está bien. Entonces, quiere decir que la mayor parte de personas está ok. Pero, ¿qué pasa con las personas que estarían en estas partes, los del inicio y los del final? Me tocaría hacer otro análisis y determinar si de igual forma, haciendo la comparación del índice de masa corporal y tal, ver si es que están bajos de peso o en el caso de acá están con demasiado sobrepeso, por ejemplo, ¿sí? Y en la parte médica, ¿no? Para que después no tengan luego problemas cardíacos o la cuestión esta de los triglicéridos y tanta cosa que luego uno tiene, ¿no? La hipertensión y tal. Pero bueno, entonces, para eso me sirve esto. En el caso suyo, lo que habíamos analizado de los incendios forestales, de las atenciones de emergencia. Si a mí me sale, por ejemplo, que de los incendios forestales es lo que más atiendo y, por ejemplo, rescates, no sé, es el más bajito y otro por acá también es muy bajito, entonces le daré más importancia a lo que está ocurriendo más. ¿En qué aspecto? Lo que habíamos dicho al inicio, generar planes de concientización en la ciudadanía, en los jóvenes, yendo a los colegios, yendo a las escuelas, a los niños, para ya formarles desde pequeñitos, desde el jardín de infantes, desde el inicial, para que cuiden la naturaleza, para que cuiden de que no la basura no quede botada por cualquier lado, cuidado con los vidrios, cuidado con todo. Entonces, ya me dice esto en dónde tengo que atacar, a dónde tengo que ir. ¿Sí? Entonces, para ese tipo de cosas muy rápidas, visuales, como les decía, no todas las personas captan la información de la misma forma. Hay personas que son muy visuales y ya solo con ver un gráfico dicen, no, aquí vamos a atacar, vamos a generar esto y lo de acá. Otras personas necesitan, como yo les decía, algo escrito, les gusta ver las tablas, ¿sí? Tienen otro tipo de manera de aprender o de analizar, ¿sí? Entonces, dependerá cómo yo quiera mostrar los datos, pero de manera general, lo que se presenta es esta tabla y el gráfico, el histograma, ¿sí? En el caso del polígono de frecuencias, simplemente es una línea, ¿sí? En donde yo voy a tener la misma información de aquí, solo que ya voy teniendo los puntos máximos un poco más específicos, ¿no? O sea, ya les voy visualizando de forma un poco más específica. Nada más quiere decir eso. Porque acá, si ustedes se fijaron, voy a borrar todo lo que está rayado por aquí. Si ustedes se fijaron, este valor de aquí coincide con ¿cuál? Con el valor donde está el punto, ¿sí se fijaron? El Coincide con primer ese valor. punto en el polígono es el punto de partida, se podría decir. Ya, sí se podría decir. Entonces, quiere decir que este histograma se forma de una manera particular. Yo al inicio les dije, ¿cuál era el tamaño de esto? En nuestro ejemplo que hicimos ayer. Era de 10 kilogramos, ¿no es cierto? Sí, de 10 era. O de 10 unidades, si quieren verlo así, ¿no? De manera general, de 10 unidades. Y yo les dije que este empezaba, digamos que estábamos en el desde 75 a 85. Por lo tanto, ¿qué valor será el de aquí? ¿Qué valor será ahí? 80. 80, porque es la mitad, ¿no es cierto? Sí.
Entonces, quiere decir que en mi polígono, este valor de aquí sería el valor de 80. ¿Ya? Entonces, el polígono se forma utilizando los puntos medios de la clase, ¿no? Porque acuérdense que tenía un nombre este subrango. El punto medio de cada una de las subclases que tenemos aquí. Entonces, si este es 80, este será 70 y este será 60 y el anterior a este, ¿cuál será? 50. 50. Entonces, no necesariamente estos gráficos empiezan desde el 0, 0, ¿sí? Se han de ubicar, ¿no? En el plano cartesiano. Todo empezaba siempre desde el 0, 0. En nuestros gráficos, en la estadística, no necesariamente empiezan desde 0. Pueden empezar desde valores, como en este caso, miren, podría empezar desde el valor 50. La escala en la que yo trabajo en la estadística dependerá del tipo de variable que estoy trabajando. Porque si me imagínense, si estoy haciendo un análisis del comportamiento de, no sé, de la actuación en algún sitio y empiezo a analizar por años, tendría que analizar desde el año 0. ¿Qué sería eso desde el año 0? Si digo que estoy ya en el 2022. Imagínense lo que sería tomar 2022 valores, de los cuales 2000 años quizás ni siquiera estaba la institución. Sí. Entonces, por eso es que las escalas en las cuales que uno representa será según lo que uno necesite. Entonces, si voy a hacer un análisis desde el 2005 al 2017, entonces mi escala en la parte al menos del eje de acá irá desde el 2005 hasta el 2022, por ejemplo. Ya. O sea, no necesariamente empieza en 0, 0. Y eso quiero que quede claro. Porque hay veces que tienen esa parte, ¿no? De como toda la vida, si es que se ha visto la parte de la geometría o de la parte del álgebra, dice, no, pero es que las gráficas se hacen desde el punto 0, 0. En este caso no necesariamente, ¿ya? ¿Por qué? Tenemos situaciones de análisis, ¿sí? Muy específicas, muy puntuales y para ellas hay que utilizar la escala según lo que se necesita, ¿ya? Entonces, si yo les pido que hagan el gráfico a mano, muy fácil, ¿no es cierto? ¿Estamos? Cogemos los datos que ya teníamos. A ver, vamos a proyectar la hojita de datos que estábamos haciendo ayer. Vamos a proyectarle. ¿Ya? Entonces, cogeríamos nuestros datitos. Voy a borrarle este que estaba aquí. Y empezaríamos a dibujar. Sí, empezaríamos a dibujar. Le voy a bajar el zoom. ¿Ya? Cogeríamos nuestros datos, el que sea, ¿no? El que vimos aquí. Y empezaríamos a dibujar cogemos desde 55 hasta 65 y marcamos nuestra línea. Ya sabemos que nuestro punto medio es 60. En el siguiente voy a dibujarle, no sé si también puedo compartir la otra. Denme un chancecito. A ver, espérenme. Espérenme. Ya. Vamos a ver. Me avisen si también le ven a la otra. Vamos a ir viendo un montón de cosas. Entonces, ¿yo qué les digo? Trazo mi línea, ¿no es cierto? Y ya digo, empiezo en 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150 y 160. Y 170 porque tenemos uno de 165 era, ¿no? Entonces, yo digo, mi primera parte
era de 55 a 65. Desde 55 hasta 65. ¿Cuántos? 4. Entonces digamos que esto es 2, 4, 6, 8, 10. 4. Entonces ya dibujo mi primer rectángulo. Siguiente. Dice 4 de 65 a 75. Hasta aquí, ¿no es cierto? Sigue siendo 4. Y así puedo hacerlo a mano, tranquilamente o no. ¿Cuál era el más alto? De 85 a 95 tengo 10. De 85 a 95 tengo 10. ¿Ya? Entonces, si a mí me piden dibujar lo que les decía el polígono, trazo el punto medio aquí, trazo el punto medio acá, trazo el punto medio acá y del de acá. Pero si yo uno estas líneas, si ustedes se fijan, bueno, desde aquí me salté. Si se fijan, solo me quedaría una línea ahí. ¿Y un polígono? ¿Qué es un polígono? ¿Quién se acuerda la definición de polígono? Una figura de varios lados. Ya, muy bien. ¿Abierta o cerrada? Cerrada. Cerrada. ¿No es cierto? Debo cerrar mi polígono. Entonces, para yo cerrar mi polígono, yo tengo que generar este punto de aquí. Que se tope con el eje. Para que el eje sea la otra parte del polígono. ¿Sí? Y llegar, bueno, le voy a hacer un poquito así como que fuera el polígono ya. Hasta acá. Y ya ahí sí diría que tengo mi polígono de las frecuencias. ¿Ya? Entonces, ustedes se fijan en el gráfico que les estaba mostrando. No, aquí me va a tocar hacer un stop share, nuevo share. Este de aquí, ya. Si ustedes se fijan aquí, el polígono que está aquí colocado es porque en 0 ya se está cerrando. ¿Sí? Y ahí está el área de esta figura geométrica, ya de este polígono cerrado. ¿Ya? Entonces, si yo quiero hacer esto con lo que les comentaba, con la herramienta de la hoja de cálculo, si yo quisiera hacer eso, la primera dijimos que yo puedo tomar mis datos, ¿no es cierto? Poner en la de gráficos y buscar la opción que me decía, a ver, en configuración, aquí el tipo de gráfico, y buscar el que me dice el histograma, gráfico de histograma, ¿ya? Y dijimos que como hicimos de 10 en 10, yo le pongo de 10 en 10, pero no necesariamente el sistema utilizó lo que yo utilicé, ¿sí? Porque ellos empiezan desde el 50 hasta el 170 y ahí hace su división de 10 en 10 en 10 en 10 en 10. Nosotros, en cambio, ¿desde dónde tomamos? Desde el primer valor que tuvimos, que era el 55, y hacerle desde ahí el punto de partida, ¿ya? Entonces, por ese lado, ahí ya no, alguien diría, no, pues yo quiero hacer como yo quiero, como yo desearía tener este gráfico. Entonces, para esos casos, lo que se hace es no generar un gráfico tipo histograma, sino generar un gráfico, ¿sí? Que puedo trabajarlo desde las líneas y barras en gráficos combinados, ¿sí? Para generar el histograma y generar el polígono, ¿sí? Entonces, ¿cómo logro esto?
Vamos a hacer así. Primero vamos a determinar nuestros datos que tenemos, ¿sí? Nuestros valores de frecuencia, ¿sí? Ya sabemos que estas son nuestras dos columnas y no olvidarnos también que teníamos nuestra columna, nuestras columnas de apoyo, ¿no? ¿Sí? Teníamos nuestras columnas que nos apoyaban de alguna manera. Entonces, voy a ver si genero otra hoja o aquí mismo para ir. Decía porque quiero borrar esta parte de aquí para que no nos estorbe, ¿sí? Entonces, voy a ocultar ya estas columnas de aquí porque no me están aportando en nada por ahora porque ya me aportaron cuando hicimos la explicación. Ya, entonces ahora les voy a ocultar. ¿Ya? Entonces, lo que yo necesito, si yo selecciono, por ejemplo, esta columna de aquí y esta columna de acá, ¿qué va a pasar si yo hago un gráfico con esas dos columnas? Acordémonos, para generar un gráfico, X necesito el eje X y necesito el eje Y. ¿No es cierto? ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, Ya, entonces si yo tengo valores en el eje X, en el eje Y, ¿ya? Y yo grafico esto, ¿qué quiere decir? Que nos volvemos a nuestro whiteboard. ¿Qué quiere decir? Que yo tomo en mi plano cartesiano, ¿no es cierto? Un valor, este sería el eje X y este sería el eje Y. Entonces, ¿qué es lo que hago? Si en mi hojita que yo había marcado, ¿no es cierto? En la hojita que había marcado, decimos 25 y 22. Si en el eje X vale 25, quiere decir que en el eje Y vale 22. Si yo, el otro dato me dice el 25 mismo, pero va al 77. Acá, entonces son puntos en el espacio, ¿no es cierto? Luego dice que cuando vale 47 y el otro valor que cuando vale 87. Cuando vale 47, vale 88, va por acá. Y cuando vale 87 en X, vale 66 por acá más o menos. Vamos al ojo nomás, ¿no? ¿Ya? Entonces, son puntos que van a quedar en este plano, en el espacio, ¿no es cierto? Y luego yo veré cómo les uno, ¿sí? Digamos que les uno de esta forma. Y genero ya una gráfica, una curvita. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo de ahí? Ya. Entonces ahora, si yo cojo la herramienta y hago lo mismo, generar un gráfico de tipo línea, ¿sí? De tipo línea. Miren lo que pasó. Como yo le di este orden, fue en ese orden. Pero yo acá le di otro orden solo por la posición de los puntos. Entonces, ¿cuál es la diferencia con el de acá? Que aquí los datos se van ordenando primera posición, segunda posición, tercera posición, cuarta posición. Entonces, se respeta ese orden y yo voy generando lo que este orden ha permitido realizar. ¿De acuerdo con eso? Hasta ahí. ¿Estamos de acuerdo? Yes, yes. Ya, entonces,
Por lo tanto, mis tablas siempre deben estar en orden. Entonces, vamos aquí. ¿Está en orden aquí nuestra tabla? Sí. Está en orden. Ya. Ahora, la otra pregunta. ¿El eje X corresponde con el eje X o cómo está? Está invertido. Está invertido. Ya, muy bien, alguien se ha dado cuenta de eso. Entonces, yo tengo que ser muy prudente de saber cuál escojo como eje X, el orden, ¿no? Y cuál como eje Y. Porque miren, ahora voy a cambiar el orden. Y miren lo que pasó con el gráfico. Ah, espérenme. Voy a hacer otro gráfico. ¿Ya? Tomando así los datos, volviendo a hacer lo mismo, miren lo que pasó. ¿Es el mismo gráfico? Entonces yo tengo que siempre saber qué estoy poniendo en el eje X y qué estoy poniendo en el eje Y. Para este caso, si ustedes se fijan, aquí me está diciendo que los valores de eje Y corresponden con eje Y y el eje X corresponde con el eje X. Por lo tanto, el punto 25, 22, que estaría aquí 25, 22, y el punto 25, 77 están de manera adecuada. Pero si yo escogía de la otra forma el 25 como eje, el de aquí, ¿no? Este valor de aquí, me está llevando al 77, entonces el de acá abajo es el que está al revés. En eje X me aparece, o sea, el título de eje X me aparece en el eje y el título de eje Y me aparece en el eje X. Entonces, tener muy presente quién es el eje X y quién es el eje Y cuando voy a hacer las gráficas, ¿ya? Entonces, tomando en cuenta esto, que debo identificar quién es el eje X y quién es el eje Y, en mi columna, cuando voy a dibujar, ¿quién es mi eje X? ¿La frecuencia o las divisiones de los rangos? ¿Quién es el eje X en un histograma? La frecuencia. La división. Las divisiones, las clases. Entonces, esta siempre va a ser mi eje X. ¿Sí? Porque es lo que está abajo, acuérdense. Volvemos al dibujito de las gráficas. Espérenme, está en... Ya. Voy a borrar lo que está aquí, ¿ya? Ya. La parte de la variable, miren, la variable va en el eje X. En este caso, la variable fue estatura. En nuestro ejercicio que estamos haciendo en clase es el peso. Entonces, ahí van todo lo que tiene que ver con la variable. Y en el eje Y, todo lo que tiene que ver con este pequeño análisis que estamos haciendo de frecuencias, de haber juntado los datos, los que estaban dentro del mismo subrango o de la misma clase. ¿Ya? Entonces, con esa aclaración, nuestra columna donde identificamos nuestros ejes, o sea, esta columna de aquí, es nuestro eje X. ¿Ya? Y lo que está en frecuencia, estos valorcitos que nos salieron, es nuestro eje Y.
Entonces vamos a dibujarlo. ¿Ya? Entonces, vamos a poner la parte de gráfico. No tenemos datos, como vamos a hacer en columnas, porque vamos a dibujar lo que dijimos. Vamos a dibujar nuestro histograma, pero desde cero. ¿Quién es el eje X? Si yo le pongo aquí. Clases. Ya. Títulos de clase. Ya. Entonces, si yo le presiono aquí, me va a salir estos cuadraditos. Selecciono. Y si yo selecciono aquí, me voy a la hoja y le selecciono. ¿Ya? Yo puedo poner así. ¿Y quién es mi eje? Mi serie es el eje Y. ¿Sí? Entonces, ¿quién es mi serie? Esto de acá. Acepto. Y miren lo que salió. Se ve bonito, ¿no es cierto? Pero alguien me dirá, pero profe, aquí le sale este desde. ¿Y cómo? ¿Cómo podemos hacer esto para que no salga esto? Porque quizás para nosotros entender la tabla, ojo, la parte tabular está correcto, pero para la gráfica, ¿qué dijimos que estaba en la gráfica? Volvemos a la gráfica. ¿Qué valor es el que yo le pongo en la gráfica? ¿Qué valor dijimos que era este? La mitad de nuestros ranguitos. Acuérdense de eso, ¿no es cierto? ¿De acuerdo con eso? Entonces, si yo quiero que esto aparezca así, voy a tener que generar, ¿qué voy a tener que generar? Mi columna que se llame, le voy a quitar, le voy a poner aquí, mitad de clase. ¿Y cuál es la mitad de clase de 55 a 65? 60. ¿No es cierto? Y después de esto, todos hacen el cambio de 10, ¿no es cierto? ¿O no? 70, 80, 90, está por acá. ¿Ya? Entonces ahí voy a mi gráfico, le presiono en los tres puntitos que tiene en la parte superior derecha, editar gráfico, y ahora me voy a la serie y ya no es esto, voy a quitar porque ya no es esa, y ahora sí pongo la que, disculpen, no, ya me equivoqué aquí. Espérenme. Ya. Voy a cambiar el eje Y. Yo me fui al eje, al otro, ¿qué digo? Voy a cambiar el eje X, no el eje Y. Editar gráfico, me voy al eje X, porque el eje X es el que voy a cambiar. Pues aquí voy a ponerle eje X. X, solo valores. ¿Ya? Entonces, hago este cambio. Edito gráfico, me voy a eje X, quito este eje X que está aquí, y me voy. ¿Qué pasó con el gráfico? Varió, cambió. ¿Alguien se fijó? Solo salieron las palabras desde. Exacto, solo se quitaron las palabras, porque ya el programa interpreta que está teniendo una correspondencia con estos valores de aquí. ¿Ya? Espérenme, se me quitó el... ¿Ya? Aceptar. ¿Ya? Y miren ahora el gráfico cómo quedó. Ya está pareciéndose más al que vimos en el dibujo que les indiqué, ¿no? El gráfico. Pero alguien me dirá, pero es que están muy separadas esas. ¿Ya? No hay problema. Vamos a personalizar. Vamos al estilo. Podemos cambiar el color. Los títulos. Podemos cambiar ahí los títulos. En las series, que sería el eje X, ¿y qué digo? El eje Y. Podemos cambiarle aquí el tipo de dato que podemos tener. Podemos cambiar también la opacidad de la línea, el tipo de línea, ¿ya?
pero no me deja hacer nada más. ¿Ya? Entonces, me voy a la configuración. Como no quiero ya estos gráficos de columnas, sino quiero un gráfico de áreas. ¿Sí? Miren lo que pasó ahí. Ya se me generó, ya se me hizo como un poco más al estilo del histograma. ¿Por qué? Vuelvo a repetirles. Yo les hablé de superficies, de áreas. Entonces es un área, son los histogramas, son uno al lado de otro, no son separados. Entonces ahí me voy a personalizar y aquí puedo darle ya opacidad de la línea, le puedo poner 0 o puedo ponerle 90, ¿sí? Y ahí ya tengo más o menos cómo quedaría esta distribución, que está un poquito, nos ha salido una distribución bastante peculiar, pero a la final es una distribución con datos reales tomados, ¿ya? Entonces hasta ahí hemos hecho una primera parte, ¿sí? Una primera parte de cómo podríamos emular un histograma utilizando gráficos de columnas, ¿sí? En una herramienta. En el Excel, de igual forma, se puede generar histogramas, tal como pudimos generarlo acá, pero ahí de igual forma salen separadas las barras salen separadas. Entonces lo que hacen es editar el gráfico, unirles a las barras. Eso ya son cuestiones de los programas, ¿no? Y aquí esta es una forma de hacerlo un poco también, que no es nada del otro mundo, como ven, simplemente es algo que se puede realizar. Ahora, ¿qué nos falta en nuestro gráfico? Todos los gráficos siempre van a tener títulos, ¿sí? Entonces, título del gráfico, ¿cuál es el título del gráfico? Histograma de distribución de frecuencias de peso, ¿no es cierto? Ya, puede ser así, o puedo generar, o sea, generar un título un poco más específico, ¿no? Histograma de distribución de frecuencias de peso de los estudiantes del grupo S4. Ya, puedo también hacer eso. ¿Ya? Luego me dice, aquí mismo, miren, donde dice título de gráfico, le vuelvo a presionar subtítulo de gráfico. Entonces aquí puedo poner curso o el grupo S4. ¿Ya? Digamos que voy teniendo de varios grupos, pues voy teniendo, cada uno tiene su subtítulo. Luego, ahí mismo, título del eje horizontal. ¿Cuál es el título del eje horizontal? ¿Quién me indica? Solo valores. ¿Cuál sería el título? Solo valores no es. Eje X, solo valores. No, ¿cómo se llama? Verás, vas a presentar un informe. ¿Qué le vas a poner a ese valor? ¿Es solo valores? ¿De qué? Promedios. No, Promedio de no hay promedios. No. No. ¿Cuál es la frecuencia. variable? O sería rangos, Tasa, rango una de... tasa sobre el peso. No. La variable es del peso y está en kilogramos. Ese es el título. Estadística. Pesos de individuos. Y en el eje vertical, ¿qué iría ahí? Como es un histograma, son frecuencias. ¿Estamos? Porque es un histograma. Entonces, un histograma, los títulos de sus ejes, el del eje X es el nombre de la variable que estamos analizando. Por eso dijimos histograma de distribución de frecuencias de peso. Y si alguien quiere completarle, en kilogramos. ¿Ya? Y la variable tendrá su posición ahí abajo, peso. ¿Por qué?
Porque este es un peso entre 60 y 70. El de acá ya sabemos que es entre 85 y 95. Entonces ya sabemos que la mayor parte de las personas que están en la estación tienen este peso de acá. ¿Sí? Y hay pocas personas con pesos diferentes a ellos. ¿Sí? Entonces aquí yo ya puedo decir, hay 10 personas que tienen o que están comprendidos en este rango, hay 6 personas en este otro rango y hay 8 personas que están entre 55 y 75. ¿De acuerdo? Sí, sí, está bien, está bien. Ya. Porque estoy analizando la parte de peso. Sí. Ya. Ahora, ¿qué pasaría si ahora me dicen dibujar el polígono? ¿Qué hago? ¿Qué les Solo había cambia yo? el gráfico. Ya, cambiaría el gráfico, pero acuérdense de algo. Yo les dije que necesitamos generar el cierre del polígono. Y para yo cerrar el polígono, ¿qué tengo que hacer? Tengo que generar el valor que caiga aquí, en 0. ¿No es cierto? ¿Cómo hago eso? ¿Cómo hago eso? Para hacer eso, no me queda nada más que incluir aquí una celda, ¿sí? Me va a tocar incluir, en donde aquí es menos de 55. Mi anterior a este, ¿qué será? 50. Y la frecuencia sería 0, ¿no es cierto? Porque no hay nadie que tenga menos de 55 kilos de peso. Porque el 55 ya lo tomé acá. Y para generar el punto de acá, el final de acá que vaya hasta 0, generaré aquí igual ay, me equivoqué. Está. A ver, no me dejó. Ah, solo hacia Está a abajo. su izquierda. Sí, sí, no. Es que me toca. Está a su izquierda. Es que me generaba las de arriba. O sea, me generó hacia arriba. Entonces aquí sería más de 165. Porque yo sé que no hay nadie más con 165. ¿Sí? Entonces ya he generado, si ven, este valor de 0 y este valor de 0 final. ¿Y ahora qué tendría que hacer? Simplemente actualizaría mi gráfico. Le voy a actualizar el rango porque ya no empieza desde el I19, sino desde el otro valor. ¿Sí? Actualizo el rango. Estoy en el eje. ¿En cuál estoy? Ya me perdí, espérenme. A ver, el X primero. ¿El X ha variado o el Y? ¿Cuál varió? Los dos. Por eso es que tengo que, le voy a quitar, le voy a actualizar el eje X. Actualizado. Y ahora me toca actualizar el eje Y. ¿Sí ven cómo ya tuve este espacio acá? Sí, ahí están los ceros para cerrar el polígono. ¿Ya? Entonces ahí ya podría yo cerrar. Entonces ahora, ¿cómo hago eso de cerrar? Entonces me voy aquí a gráfico y voy a compartir un gráfico que sea de líneas con barritas. ¿Ya? Entonces hasta ahorita estoy aquí, ya tengo mis ejes, mis series, y le voy a duplicar
mi valor de frecuencia, le voy a duplicar. ¿Sí ven? Le duplico. ¿Por qué le duplico? Porque el programa interpreta la primera serie para la cuestión de, o el primer eje Y para la parte de las columnas y el segundo eje Y para la parte de las líneas. Y como las dos comparten el mismo eje Y porque son la frecuencia de datos, entonces yo ya puedo tenerlo de acá. Entonces me voy a personalizar. Entonces, ¿sí se fijaron cómo ya se generó el polígono? ¿Sí? Sí, sí, ingeniero. ¿Ya? Se generó el polígono. Ahora me falta solo personalizarle en la serie. Entonces, ¿qué aplico? Para las columnas, dijimos que ya no son columnas, sino son áreas escalonadas. ¿Sí? Y vuelvo acá. En la línea, alguien me dice, quiero ponerle otro color, le quiero poner color tomatito, le quiero poner color verdecito, color que quieran. Y le voy a generar, por ejemplo, triángulos, ¿sí? En los puntos medios o círculos, lo que yo quiera. Aquí solo me da el tamaño de los puntos, digamos, está muy grande, le pongo en tamaño de 2, está muy pequeño, entonces le pongo 5, si es que yo quiero. Entonces allá se van unos puntos ni tan grandes ni tan pequeños, ¿ya? Y la línea, si yo quisiera, le hiciera descontinuada con puntos, pero como vimos, la línea es sólida, ¿no? No tiene una sola... Continua. Es continua, exacto. Entonces, de esa forma, yo ya he generado mi histograma y mi polígono. Entonces, me tendré que ir nuevamente a la parte de títulos de gráfico y ya no solo es el histograma, sino ahora histograma y polígono de distribución de frecuencias, de peso en kilogramos. Y ya estaría mi primera gráfica, su primera gráfica estadística al respecto de la distribución de frecuencias de los datos que hemos tomado. ¿Sí? Y esto ya podríamos ponerlo en un informe. Sí, lo podríamos ya colocar así, tal como está. ¿De acuerdo? Y miren, el punto, punto medio, punto medio, punto medio, punto medio, punto medio, ya está correspondiéndose con los valores. Que yo sé que aquí están las personas de entre el 85 y, el 90, y los 95 kilos, que fue mi rango que yo elegí. ¿Ya? Entonces, con eso, no sé si alguien tiene alguna duda antes de irnos al receso. Nada, nada, Inge, solo hay que practicar nomás. Sí, esto es algo que tienen que ir practicando. Sí. Ya. Exacto, Entonces, lo que dijo el compañero, hay que practicar bastante. Y volver a ver la clase unas 5 veces. qué exagerado. Sí, que sí. No, sí es no, verdad, yo ya. sí volví a ver la clase. Ya. Entonces, para la siguiente hora, vamos a trabajar en los grupos. ¿Ya? Entonces, acuérdense que yo les pedí el primer día de clases que se integren a un grupo. ¿Ya? Las personas, igual, yo les puse ahí como indicaciones que quienes tengan dificultades por cuestiones de horarios, de turnos, y no puedan hacer grupo o no tienen afinidad con todos los compañeros, por lo que no todos son de las mismas estaciones, voy a generar los grupos individuales, ¿sí? Para que igual los vayan seleccionando, ¿ya? Entonces, al volver del receso, voy a revisar quienes ya formaron grupo y las personas que aún no tienen grupo porque van a ser grupos individuales, pues igual para que los puedan ir seleccionando, ¿ya? Entonces, nos vemos en 25 minutos para continuar con, ahora sí, la práctica, ¿no? Porque ahorita ya me vieron hacer a mí. Ahora ya les toca hacer a ustedes, ¿sí? Ok, ok. ¿Ya? Entonces nos vemos en 25 minutos. 8:30, ingeniera. A 8:30 nos vemos.
Gracias. Entonces, ya se están seleccionando los grupos y lo que vamos a hacer es, cada grupo genera una hoja de cálculo, ¿sí? En donde ustedes pueden copiar los valores, ya sea de peso, de edad, número de hijos, pero ya, mejor dicho, estatura y edad, ¿ya? Y van a generar los histogramas de esas dos variables. Empiezan primero con una, por ejemplo, empiezan primero por estatura y luego queda como una tarea asincrónica, ¿sí? Que terminen de hacer con los datos de edad, ¿ya? Pero al Ingeniera, final, disculpe, la primera parte no la entendí, tuve problemas con el internet. ya. A ver, recordemos que hemos analizado las variables que hemos obtenido de ustedes mismos, de peso, estatura, número de hijos y edad. Entonces, lo que yo les indico en este momento es que cada grupo va a trabajar con las variables de estatura y las variables de edad. Entonces, cada grupo genera una hoja de cálculo, ¿sí? Me la comparte. ¿Cómo la va a poner? S4, grupo A, grupo B, el grupo que corresponda, ¿ya? Y va generando lo mismo que hemos hecho. O sea, en pocas, su tabla y su histograma. Ingeniera, este ejercicio, ¿dónde podemos revisar la información? Esta base de datos. Esto es de lo que hicimos ayer. Sí, pero ¿dónde está? O sea, ¿dónde la puedo? Ah, ya, bueno, no les el publico correo. como tal. Estaba como elemento compartido, pero bueno, en este momento les voy a... Sí, sí aparece como compartido, ahí está, cuando se entra a la hoja de cálculo. Sí, cuando ustedes entran a su, se me fue la palabra, a su usuario del correo en donde ingresaron ayer los datos, les aparece como un elemento visto para ustedes, ¿no? Por lo que ya Es que vimos. yo no me pude conectar, por eso pregunto, no sé dónde está la base. ¿Me lo puede compartir, O sea, ingeniera, por favor? usted tiene falta del día de ayer, ya, no hay problema. Verán, ya les voy a colocar en la sección de actividades, como les había mencionado, nosotros hacemos actividades síncronas y actividades asíncronas. Las actividades síncronas son todo lo que hagamos en clase. Por ejemplo, esta hoja se sube en un espacio que está creado en las actividades síncronas. Ya les voy a habilitar, denme un segundito. Que se me fue. Ingeniera, ¿este trabajo es en una hoja nueva o en la que hicimos ayer? Una hoja nueva. Cada grupo genera su hoja. Ya. ¿Ya? Entonces, cada grupo genera una hoja nueva. Pues esto se llama actividad en clase. Tengo una pregunta. Dígame. Lo que nos está pidiendo de peso, estatura de los hijos y edad, pero de los que ya están o del grupo de los tres. Eso les comento. Déjenme Es de la base de datos de todos, compañeros. de lo que está todos, de diciendo. todos los que tenemos. Por eso le estoy diciendo que pongan la hoja ahí para poder tener a la mano todo. Sí, ya les indico dónde va a estar la... Va a estar generada una hojita. Esto estaba... ¿Ya? Ya, entonces ahora van a estar aquí... tenemos un... ¿Qué pasa por ahí? Ya, ahí estamos. Ya, entonces les voy a colocar una actividad, se llama distribución de frecuencias, donde van a tener los recursos, que va a ser la hoja de datos. Las actividades es realizar la tabla de la distribución de frecuencias.
de estatura en centímetros, no se olviden las unidades, y de edad en años, ¿sí? Entonces, en el desarrollo, yo lo que les coloco es lo que deben ustedes identificar, ¿no es cierto? Realizar todos los pasos que se explicaron en clase. Hasta obtener la gráfica del polígono, o sea, del histograma y del polígono. ¿Ya? Entonces, luego ustedes lo que hacen es subir el enlace y compartir al correo, ¿no es cierto? Siempre con permisos de edición, por favor. Ingeniera, una pregunta. Claro. Para trabajar los 3 miembros del grupo que va a tener los 3 accesos a la hoja o Todos. solamente uno. O sea, la idea es que en el en el documento que van a crear, trabajen los 3. Ah, ya, por eso, o sea, va a haber acceso para los 3 en la misma hoja. Sí, Pues va a sí. ser salas. No. Ustedes van a trabajar por grupos. O sea, si las quieren hacer salas, hacemos salas, no hay ningún problema. Pero la cuestión es que se trabajen en conjunto las 3 personas en el mismo documento. Ya, ingeniera, otra cosita, saber, le hago un recuento rapidito. Tenemos que hacer en base a los datos que usted va a compartir, ese cuadro de distribución de frecuencias, el histograma y el polígono, así, ¿no? Sí. O sea, la intención es que repliquen lo que yo he hecho en clase, pero con la particularidad que lo van a hacer con datos de estatura y los datos de edad. ¿Sí? O sea, ya no es los mismos de peso, entonces tendrán que actualizar la parte de los datos que ustedes tenían ahí. Un gráfico con estaturas y un gráfico con edad. Cualquiera de los dos, el histograma o el polígono, ¿sí, no? En una primera instancia, sí. O sea, por eso les digo, hoy día vamos a ir realizando paso a paso hasta donde avance. Pero, digamos, que ya llegan las 9:50, ustedes en ese momento suben lo que hayan avanzado del grupo, ¿sí? Ustedes suben esa información en el aula, ya está subida la actividad. Y queda como actividad asincrónica que finalicen la actividad, ¿sí? Entonces, digamos que faltaba, no sé, solo hacer la parte de la gráfica, entonces lo completan con eso como actividad asincrónica, ¿sí? Entonces igual les pondré la parte de lo que ustedes tienen que hacer, ¿ya? Porque la intención es también ir avanzando, ¿no? Y ver también otras cuestiones con respecto a la distribución de frecuencias y no quedarnos en Y una el sola. trabajo le enviamos a su correo, ingeniera. Sí. Ya, entonces ahorita ya les voy, no sé, ya podrían revisarlo, voy con todo, a ver, voy a colocar, voy a compartirles lo que no se me carga la página, déjenme un ratito que se me cargue la página, que está bastante lentita la parte esta. Denme un ratito que se me...
Bueno, hasta eso vamos viendo ahí, ya quedarían los grupos asignados y cada grupo podría, no sé qué pasó, se puso lenta la parte del... Ingeniera, dije sí que no terminamos. Debe ser por la luz. Continuamos haciendo hasta para mañana presentarlo. Exactamente, y digamos que, no sé, por A o B razón, igual llegan hasta cierta parte, pues mañana vemos cuál ha sido el inconveniente, ¿sí? Si es que de repente apareció algo, porque eso también, ¿no? De repente ustedes están trabajando, uno a veces es así, ¿no? Piensa que está todo perfecto y de repente hay una parte en la que ya no supieron cómo avanzar, ¿sí? Entonces, por eso es que la intención es que ustedes, en ese grupo, ¿no? Si es que ya no, todos mismos dicen, no, ya esta parte no supe cómo hacer, entonces queda para mañana irlo revisando, ¿sí? Entonces, está de esta forma, a ver, les comparto, ahorita ya se me cargó la página. Ya, entonces Ingeniera, pero igual se le envía lo incompleto. exactamente, lo que hayan avanzado y obviamente con las preguntas, ¿no? ¿Y dónde ponen las preguntas? En el propio archivo, en las notas, ustedes ahí ponen, no sabemos qué hacer en este paso o se utilizó tal cosa. Ya vamos a ver cómo hacer. Como comentario a las Comentarios, preguntas. como nota o comentario, cualquiera de las dos opciones. Entonces verán, está aquí como recursos, los datos, ya está aquí en la hoja de datos. Actividades, realizar la tabla de distribución de frecuencias de estatura en centímetros y de edad en años. Los pasos para el desarrollo, crear un documento nuevo de hoja de cálculo, realizar todos los pasos que se explicaron en clase hasta obtener la gráfica de histograma y del polígono de distribución de frecuencias y subir el documento descargado en formato PDF, ese es el que me van a subir hasta cuando se termine hoy, y compartir a mi correo con permisos de edición. Entonces eso hacemos hoy, hasta lo que avance. Entonces, ¿cómo descargamos o cómo hacemos la cuestión del... La conversión. Sí, eso les voy a explicar para que no tengan problemas al momento de... Solo que la hoja de datos... acá está la hoja de datos. A ver. Vamos a la hoja de datos. Ingeniera, o sea, el de PDF lo subimos en la plataforma y el otro al correo suyo. Sí. Ya, entonces estamos aquí, ¿no es cierto? Están en su gráfico, todo. Ponen aquí archivo, descargar, y aquí les dice en formato PDF. ¿Ya? Nada más. Entonces aquí ya se les descarga el documento y ese documento es el que me envían, porque yo ese documento reviso, veo cómo ha quedado y ahí puedo ver si es que avanzaron bastante, avanzaron poco, ¿sí? Porque yo reviso a través del aula virtual y para hacer revisión dentro del aula virtual necesito que me envíen en PDF. Por eso les pido PDF. Y luego sus comentarios, yo como ya veré que llegaron hasta cierta parte, ingresaré a su hoja y revisaré qué ha pasado en sus distintos comentarios que me coloquen ahí en el documento. ¿Ya? Entonces eso, por favor. Profe, yo tengo una consulta antes de que se vaya. No me acuerdo cómo puso estas rayitas donde está el nombre, apellido, peso, estatura. ¿Qué rayitas? ¿Los Son bordes? filtros, son filtros. Son filtros, eso es. Los filtros, ya. Entonces, ¿qué es lo que se hace? En la columna en donde yo quiero, ¿sí? Las columnas donde yo quiero filtrar, señalo todas las columnas. Ya. Y en la parte superior aquí hay este símbolo como un embudo. Entonces ahí le seleccionas y solito se genera el filtro. Oh, ya. Eso no me acordaba. Ya. Ya. Muchísimas gracias. Ya, no hay problema. ¿Ya? Entonces voy a terminar de ver quién falta de grupos para que ya puedan, pero ya empiecen a trabajar, por favor. Ya, ¿Y nos puede hacer salas o hacemos nosotros? a ver, Porque ahí se va a armar la torre de Babel, pues uno va a hablar una cosa. Sí, ya les creo, ¿no? No se me...
Dani, ¿qué nos quería comentar? Inge, una consulta. ¿Tenemos que hacerle con los mismos datos que tenemos ya aquí en el ejercicio, ¿no es cierto? ¿O nos inventamos nuevos datos? No, pues ya tienen los datos. ¿Para qué te vas a inventar más datos? Ya, yo ya me iba a inventar nuevos datos. No, Gracias. no. Ya tienen los datos. Dale serio, compañero. Ya, entonces el room se les asigna será según la letra, ¿no? A es 1, B es 2 y así, ¿no? Sucesivamente. ¿Ya? Entonces, para que vayan ya ingresándose, por favor, Jorge, ¿qué nos quería preguntar? Inge, una pregunta. Va a enviar el enlace ¿Qué enlace? ¿Enlace de qué? para la entrada a la hoja. Ya está enviado, ya explicamos eso. Ya listo, listo. ¿Ya? Ya, entonces ya están abiertos los rooms para que vayan ingresando. Me quedo con las personas que no tienen grupo todavía. Igual ya ustedes podrán ver en el aula si es que tienen o no asignado un grupo. sala. Sí, el grupo A es 1, el B es 2, el C es 3, el D es 4, el E es 5, el F es 6, el G es 7, el H es 8, el I es 9, el J 10, K 11 y L 12. ¿Sí? ¿Y eso cómo se hace? No veo nada aquí en la pantalla. ¿Dónde está? Ustedes pueden seleccionar el grupo. Ingeniera, o sea, entramos al grupo Al y room. luego podemos compartir al room. Y podemos compartir solamente uno la pantalla y los otros dos también intervienen, ¿no es cierto? Exactamente, están ahí ustedes compartiendo. Yo voy a ir ingresando de grupo en grupo para ir viendo cómo van avanzando, cómo están trabajando, así que me voy a ir de grupo en grupo a estar viendo qué están haciendo. Ya vi. Ahí entro a rooms y ahí uno coge. Ujú. ¿Y cuál ¿Y sería dónde está eso? el H qué número era? El H es el 8. El 8. Los chicos H ya. Okay. ¿Ya? Compañero, ya le envié el link al grupo también para hacer el trabajo ahí. Entonces ustedes ahí generará alguien del grupo es el que generará la hoja nueva y les compartirá entre ustedes su hoja y obviamente me compartirá a mí. ¿Ya? Ya, por favor, puede compartirnos el link de ese documento. Lo que pasa es que intento sacar del WhatsApp que envió ayer, pero no sé qué le No pasa, está en no el me WhatsApp, aparece. está en el aula virtual y no estuvo en el WhatsApp, sino en los mensajes de las clases. Ya, gracias. Lección de manejo, dice no. Ingeniero, estoy que le busco, no le encuentro. ¿Dónde está? A ver, ¿qué grupo es? Usted ya debe estar dentro de algún grupo. ¿Qué pasó? Grupo 9. Eli. Yo también no sé cómo entrar, profe. Ahí No sé cómo es. les ha de haber aparecido un mensaje que dice unirse a un grupo. Aquí en la pantalla de Zoom. En la pantalla de que Zoom. no me salió nada a mí, Edwin. A mí tampoco No me salió. salió nada. Normalmente sí sabe salir, pero no salió. A ver, en la parte inferior derecha, quizás ahí le sale Breakout Rooms. Negativo. Ahí sale selección de grupos, Inge. Ya, entonces seleccione ahí y ahí No sé si será ahí de que tenemos que Recién salió. ingresar. Sí, ingrésele ahí, a ver si es que le sale la opción. Dice al lado donde dice grabar, ahí está. En En sala 9. Era ahí de que tenemos que En la ingresar. 9, sí, en la 9. Dice al lado. Daniela, en la 9.
Vamos regresando ya a nuestro... Esperemos que ya regresen todos los compañeros para poder dar indicaciones generales ya y puedan ya conocer cómo estamos trabajando. Nos quedamos en la frecuencia. Nos quedamos en la frecuencia. No hay problema, ya de eso mismo se trataba esto. Acuérdense en que cuando hacemos una actividad por primera vez estamos viendo todas las opciones que se tienen y vamos viendo hasta dónde han avanzado. ¿Ya? Lo que pasa, ingeniera, tiene que comprendernos. Yo esto nunca he visto. Sí, sí, no, por eso mismo estamos, ahorita estamos... Nadie hemos visto esto. Qué jodido. Estamos primero analizando los datos para poder comprenderlos y luego ¿Pero traspasarlos. qué? Analizar los datos. No, primero tiene que ver lo que estaba descrito y ahí sí indicarme Lo que pasa es que en el ejercicio que usted había hecho, Ajá. había puesto parámetros ya de estatura y ya de edad. Entonces, pero usted hizo el gráfico en relación a los pesos. A los pesos, claro. Entonces quería ver por qué estaban esos datos puestos ahí. Entonces eso nos tomó tiempo con el compañero analizar ese, por qué estaban Acá ahí. igual le sale error acá rato. Y a la final estaban ahí Eso es solamente verdad. para tenerlos, porque realmente no se los ocupó en el gráfico. No, porque esos eran las explicaciones que estábamos haciendo en clase. Entonces, Ya. si se perdieron en una parte en clase, obviamente iba a estar todo patas de arriba. Pero bueno, esto es para un poquito también que vayan viendo cómo vamos a ir trabajando en lo que va a ser las elaboraciones de todas las actividades con hojas compartidas, ¿ya? Entonces, a ver, bueno, antes de finalizar la clase voy a hacer un resumen general de lo que se estaba solicitando. Yo les había de alguna forma tratado de ir ordenando las cosas o los pasos que íbamos haciendo, ¿ya? En primer punto era tomar los datos. Ustedes ya tenían los datos, entonces trasladaban solo las columnas de los datos, ¿ya? El segundo paso era ordenar los datos, ¿sí? Porque dijimos que es una manera más adecuada de ir analizando. El tercer paso era establecer el rango de los datos, por eso ahora yo ya les he pintado, porque este es el objetivo, ¿sí? De encontrar el valor mayor, el valor menor, ya sea por visualización o utilizando la herramienta. El mayor y el menor, utilizando el max y el min, ¿no es cierto? Pero a la final, en todos el número va a salir el mismo, tomando en cuenta que se resta los datos, por eso decía rango de datos, se resta de los datos el mayor menos el menor. Y nos salía un valor. Luego, el siguiente paso era establecer el tamaño del subrango. Bueno, aquí voy a aclarar el subrango o clase que habíamos hablado. Lo que llamábamos la clase, ¿no es cierto? Entonces, aquí que era una forma empírica, era no más de 20 barras y no menos de 5 barras. Por lo tanto, se dividía el valor del rango para 20 y el valor del rango para 5. ¿Sí? Repítalo, por favor, ingeniero, repítalo. O sea, estaba guardando el deber. Esa es la parte que no entiendo, a ver. Ya. Se establece el tamaño del subrango. ¿Por qué se necesita el tamaño del subrango? Porque necesito saber de qué ancho van a ser cada rectángulo de mi gráfico. ¿Sí? Entonces dijimos, en la forma empírica, no más de 20 barras, pero tampoco menos de 5. Entonces, por eso la división de
todo el rango, en nuestro caso 137 kilos de rango, esa diferencia, ¿sí? En donde teníamos 6.85 y 27.4, ¿sí? Me volví a perder ahí. A ver, ya tengo claro el rango, que es la del mayor al menor, la resta. Sabemos que de manera empírica vamos a tener más de 20 líneas. ¿De dónde sale el 685? De haber dividido para 20. Ah, Un ok. ratito. Deme un segundito que aquí solo voy a actualizar. Esos 20 es estándar, ingeniera. A No ver. puede ser por 15 ni 18. A ver, vuelvo y repito. Para establecer el valor del subrango o la clase, de forma empírica, me dice que no debo tener más de 20 barras, pero tampoco menos de 5 barras. ¿Eso qué implica? ¿Qué implica eso? Implica que no voy a hacer una división, y eso lo hicimos ayer, donde nos salían un montón de barras, ¿sí? Un montón de barras. Pues, para que no me salgan un montón de barras, que dijimos de 1 en 1, de kilo en kilo, de kilo en kilo, había esta forma empírica en la que me dice que la división, si yo no hago de 1 kilo en 1 kilo, para que todas las barritas estén ahí de 1 kilo, de 1 kilo, de 1 kilo, de 1 kilo, y yo diga, voy a coger de 50 kilos en 50 kilos, para que yo tome esa decisión, primero tengo que verificar que ese valor de 50 no se pase de haber hecho esta división. Entonces, aquí, ¿qué es lo que me dice? Que si yo quiero hacer 20 barras exactas, cada barra debe medir 5.5, cada parte horizontal. O sea, tengo que ir de 5.5 kilos en 5.5 kilos. ¿Eso sí está claro? ¿De dónde sacó esa división? De 165 dividido para 20. ¿Qué? Del rango de datos. ¿Y qué Del era el rango rango de de datos? 110 para 20. El valor mayor menos el valor menor. Por ¿Ya? eso, el Ese es rango. el rango. El rango, entonces, que de ahí tengo que sacar, pues no, ¿de dónde? Acuérdense que en nuestro caso del peso, nuestro peso va desde los 55 kilos hasta los 165 kilos. Entonces, si yo divido de kilogramo en kilogramo, ¿cuántas barritas voy a tener? Alrededor Ya. de 110 barras, ¿no es cierto? Claro, sí, ya le tengo claro. O sea, el asunto es para no Muchos. graficar y que hay un rango. Ya. Entonces me dice, para que usted tenga justo 20 barras, 20 Dividido barras, 110 para 20. debería tener usted aquí, de aquí a acá, sería el siguiente 60.5 kilos, ¿sí? En pocas, más 5.5 kilos. ¿Por qué? Porque divido el 110 para 20 barras, para saber cuál es el ancho de cada una de ellas, de 5.5 kilos cada una. Pero alguien dice, no, sigan siendo muchas barras. Entonces, listo, no se preocupe, puede coger el valor que usted quiera, siempre y cuando no se pase en cambio del valor mínimo de barras, que son 20, que son 5. Entonces, tengo que coger el valor de 110 y dividir para 5. ¿Ya? Entonces, por eso es que se tenía esta partecita de aquí en donde, para que no haya más de 20 barras, la división debe ser de máximo 5.5 como un valor muy pequeño, y para que no haya menos de 5 barras debe ser el ancho este de 22. Entonces, recuerdan que dije, yo quiero hacer de 50 kilos en 50 kilos. ¿Puedo hacer eso? No puedo. No, porque Porque no hay de mayor a Porque es mayor de 22. Entonces no puedo. No claro. puedo hacer eso. No puedo. Entonces, como no puedo hacer eso, entonces tengo que escoger un número que esté entre el 5.5 y el 22. Entonces yo digo, bueno,
Entonces a mí me apetece hacer un subrango de 10. ¿Sí? Y elijo el 10. ¿Alguien elige el 15? Excelente. ¿Alguien elige el 17? Excelente. El número dependerá de que no supere ni este máximo ni que sea menor a este mínimo. ¿Sí? Para que no exista ni muchas barras ni muy poquitas barras. ¿Ya? ¿Hasta ahí todos claros? Me imagino que hasta ahí llegó la mayoría. De ahí, el siguiente paso es donde empieza recién la elaboración de la tabla. Esta tabla de aquí, que es la distribución de frecuencias de peso. En nuestro caso, el ejemplo que hicimos en clase es el de peso. Entonces, aquí se establece de dónde a dónde se van a ir agrupando los datos. Entonces, ¿qué dijimos? Como ya elegí el subrango de 10, entonces yo ya digo que voy desde el valor menor, el 55 en este caso, hasta el superior, que sería más 10. Entonces ahí ya tenemos hasta 65. Por eso el siguiente dijimos que va al siguiente, el siguiente, el siguiente, el siguiente, el siguiente, el siguiente. Y genero esto según el número de barras que yo haya elegido. ¿Por qué no les...? Porque, por ejemplo, el compañero dice, voy a escoger 15 barras, voy a escoger 16 barras. ¿Por qué no? Porque ahí me van a salir divisiones, por ejemplo, voy a dividir. Decimales. Exactamente, dividido para 16 barras. 6.875. No, preferible, yo elijo el rango, el subrango, yo lo elijo en un valor que yo pueda luego dividir para 2 con ningún tipo de dificultad y pueda determinar esto. Acuérdense de la mitad de clase, pueda ser un valor adecuado para visualizarlo luego en mi gráfico, ¿ya? Entonces, luego de esto que ya se eligió de dónde a dónde se van a ir agrupando, sería el sexto paso que está por acá. Claro, no está explicado con mis palabras, pero se hizo en clase. Se utiliza la herramienta, dicho por herramienta el programa, ¿no? La función de frecuencia. ¿Cómo era la función de frecuencia? Igual, frecuencia, abro paréntesis, selecciono los datos, punto y coma o coma, y selecciono la columna de apoyo de del subrango, ¿no? Es que va a salir de apoyo ahí, vamos a dejarlo así. La columna de apoyo. ¿Qué es la columna de apoyo? Es el valor máximo que entra en el agrupamiento de los datos. ¿Ya? Por eso dijimos, si yo quiero que el valor máximo que se ingrese en ese grupo sea el 65, por eso es que dijimos que aquí va al 65, al 75, al 85, al 95, entonces creo esa columna con ese valor, con el valor máximo, ¿sí? Que entra en el agrupamiento de datos. ¿Ya? Y por eso se genera esto. Y esto de aquí, usando... O sea, el primero es 55, ¿no? Sí, el primer dato es 55. Ah, porque dice 54. Se genera automático los valores de las frecuencias. ¿Ya? ¿Cómo se genera automático? Porque cuando yo pongo el valor de la frecuencia, ¿sí? Desde un valor establecido hasta el último valor, se me genera, estos de aquí se generan solitos. Por eso hay que darle espacio, ¿sí? No hay que estar, no debe haber nada escrito en ninguna columna en la columna que se está haciendo esta función, porque si no le sale un error, ¿ya? Entonces, una vez que se tiene eso, ahí sí sería la parte 7. Me perdí, ingeniero.
A ver, tengo claro cómo se saca la frecuencia y qué es la frecuencia, la cantidad de veces, pero en la columna de que usted pone ahí, en la columna K, en la celda K64, por ejemplo, ¿esos números están ligados a la tabla o que simplemente está poniendo los rangos nada más? Aquí, ¿Cómo la saca la columna de frecuencia apoyo. de la... Sí, Eso es ahí, lo que esa no les digo. tiene, Lo que esa no pasa tiene es que ninguna fórmula. la fórmula, la función de frecuencia, ¿sí? Si yo lo utilizo la fórmula de frecuencia, yo necesito los datos, como les decía, los Los datos de datos, arriba, de ahí, claro. necesito los datos, ¿sí? ¿Y qué pasa si le pongo solo eso? Mira lo que me sale. Me falta. Se esperan 2 argumentos, pero solo hay uno. Entonces, aquí, ¿qué me falta? Que no salía. Me falta la columna de apoyo de clase, esto de acá. ¿Y cómo se genera esta columna de apoyo de aquí? Ahí está, Javier. Se genera con Ya el lo entendí. valor máximo. Pero ahí el valor máximo es 55. ¿Por qué? En Va al la mínimo, primera, si perdón. quieres, le pongo 55, no tengo problema. Le pongo 55. Por eso. Pero Pero, no varía. Pero ya no ojo, tenemos el cero. no. A ver, eso es lo que hicimos acá. En la tabla es donde se le pone bonito las cosas. Aquí es lo que quiero que quede claro. Si yo le pongo 55, me va a tomar todos los datos que lleguen hasta el 55. ¿Sí? Todos los datos que lleguen hasta el 55. Todos los datos que lleguen hasta el 65, pero ya no los que llegaron hasta 55. Todos los datos que llegan hasta el 75 sin incluir los que llegaron ya al 65. Todos los datos que llegan al 85, incluido el 85, pero que ya se consideraron, pero se quita los que ya se consideraron en los otros. Y así sucesivamente hasta llegar al último valor. ¿Sí? Eso es de la columna amarilla, ¿verdad, Inge? Ah, Eso ya, es lo ya de la entendí. columna Los amarilla. datos de la Ya, columna amarilla. Ya, ahí ya entendí. O sea, la columna de apoyo es para dar el parámetro de cuántas veces se repite en ese rango el valor y ahí sale la cantidad. Ya. Ahí Entonces, ya, ahí sí se ya. entiende. ¿Por qué está quitado y estaba Sí, yo también la 54? entendí ahí. Gracias. ¿Por qué le estoy quitando el 55 y le pongo 54? Porque acuérdense en que yo quise empezar desde 55. Entonces, Es para el polígono. para que se pueda incluir este en el primer grupito, tengo que quitarle del rango superior del otro grupo, ¿sí? Entonces me toca ponerle el 54 y por eso ya el 55 se mete en esta parte de acá. ¿Ya? Entonces, luego, ¿qué hago? Simplemente, como ya estoy generando mi tabla, copio mis datos, porque ya creé esta primera columna, ¿no es cierto? Se establece, por eso es que ya sabíamos cómo hacíamos, ¿no? Entonces aquí ya se le da Inge, una pregunta. El subrango es el número que elegimos, bueno, el número elegido en este caso era 10. Ese es el que utilizamos en la tablita, en la tabla amarilla, ¿no es cierto? Desde el 55 hasta el 65, digamos, sumamos 10 números. ¿sí? Ya, listo. Si digamos que en tu división te toca escoger el 2, entonces será del 55 al 57. ¿Sí? Sí. Entonces, eso Sí, dependerá. eso nomás quería. Ya, sí, eso. No, acá era de 7. De ahí sale. Si te toca hacer de 7, entonces sería desde el 55 hasta el 62. Y de los siguientes ya va el número mayor, para que no se le incluya, porque ya sabes que no va a estar incluido los datos. Porque un mismo dato no puede estar en 2 grupos a la vez. Sería una inconsistencia tremenda. ¿Ya? Entonces, de esa forma, se crea esta columna de frecuencia
se crea esta columna, que sería ya mi eje Y para mi gráfico. Recién ahí tengo el eje Y, recién ahí. Y luego, para poder visualizar solo los valores para el gráfico, genero la mitad del rango, lo que decíamos, ¿no? Por eso decía la mitad de clase o mitad de rango, de subrango, ¿sí? Para poder establecer ese valor. Entonces ya sabemos que entre 55 y 65, la mitad era, no necesariamente, ya si ustedes lo suman así va a salir un número raro, ¿no? Pero ustedes utilizando la lógica, nos acordamos que esto es un escrito para ubicarnos dónde estamos y esto es un físico de dónde se va a graficar. O sea, ya Pero gráficamente. no hay una fórmula ni qua non. Por ejemplo, en el tema de las estaturas, por ejemplo, de 154 a 164. Ahí podemos poner 160, por ejemplo, así sería. Desde En el estatura, la estatura menor es 154. Ya. Entonces la tabla de frecuencias va a empezar de 164 a 174, si escogemos una frecuencia de 10, ¿cierto? Pero no es adecuado. Entonces, para que sea mayor, le hacemos de 5 nomás. O sea, Es lo que te salga según el análisis que hayas hecho aquí. ¿Cuál es tu análisis? ¿Cuánto te salió como valor mínimo de centímetros? ok, ya. Sí. Entonces, si te sale que no puedes coger menos de 5 centímetros, ni más de 8 centímetros, entonces tienes que coger el 6. ¿Sí? Entonces, en eso es lo que ustedes tienen que fijarse. No todo lleva 10, de 10 en 10, de 10 en 10. ¿Por qué? Porque puede darse el caso de que con 2 de esos ya esté cubierto. Entonces, no habría manera de visualizar bien los datos. ¿Ya? Entonces, con eso ya se genera el gráfico y el gráfico, pues, todos los pasos que hemos visto del gráfico. ¿Estamos? Pero, como les comentaba, esta parte de aquí era simplemente son las ayudas, memoria, empujas de lo que se está realizando. ¿Sí? En la mitad de la clase, en el cuadro de arriba, en la distribución de frecuencias, ahí dice la mitad de la clase. Ahí ponemos la mitad del número el que estamos, digamos, donde dice desde 55 a 65, ahí ponemos, digamos, 60, que es la mitad de esa clase. ¿Sí? Ya, y eso hay una fórmula para ponerle en toda la columna o ponemos manualmente. Empiezas desde la primera que ya sabes cuál es. En este caso sería, si quieres así, ¿no? 60. Si quieres así, Ajá. 65. Sí, o sea, espételo igual. Igual. ¿Qué sería? 65 menos ¿qué? Menos 65, a ver. Pero ahí te tendrías que ayudar de la columna de apoyo, si te das cuenta. Si podrías ayudarte con la columna de apoyo, sí podrías hacerte, pero no para que te entienda lo que voy a hacer. 65 menos 55 dividido para 2. ¿Sí? Sería de manera general. Si quieres una fórmula. Pero ¿por qué repite 65, ingeniera? Porque tengo que quitarle al 65 la mitad del rango. O si quieres, al 55 le sumo la mitad del rango. Da lo mismo. ¿Sí? Entonces, ¿ahí qué tendría yo que hacer para sacarle con una fórmula? Sumarle 5 voy a a la celda usar anterior. esta de aquí, voy a usar la misma columna de apoyo, ¿no? Verán, voy a usar la misma columna de apoyo. Para usar la columna de apoyo, la misma columna de apoyo, ¿qué tendría que hacer? Usar el 65, que está en mi columna de apoyo, restarle lo que dijimos. ¿Qué? El 65, el valor anterior, menos. En este caso primero me toca hacer esto, el 55. ¿Por qué? Porque el anterior fue el 54. Entonces no podría hacerlo
En esta sería la primera columna que haría la fórmula. Pero en la de acá, si yo le copio la fórmula, ¿qué va a pasar? Como está el 55, no sería ese, sino que sería, ¿qué número tendría que ponerle ahí? Ingeniera. 65. El 65, exactamente. Entonces, por eso Ingeniera, tendría que ¿puedo valerme del de acá. Y ¿puedo luego, compartir un ratito mi gráfico, mi ejercicio para que me diga más o menos? ya, espérame un ratito. Entonces, si yo le halo todo esto para acá abajo, espérame, aquí. No, es que este le hicimos más de 165, ¿no es cierto? Entonces aquí sería igual, este más 10. Ya. Entonces eso puedes hacer si quieres hacer con mitad de clase. Y este, que sería del que tienes ahí, porque estos generamos al final, no se olvide. Menos 10. O si quieres, menos el valor que tienes en esta celda. ¿Ya? Y en este, el último valor más el valor que tenemos en esta celda. ¿Ya? Y ahí podrías tener tu fórmula, tal como estaría ahí. Pero ahí como que se confunde un poco también. Por eso mejor poner los valores en este caso hasta que cojan un poquito más de ritmo, coger la mitad y poner tal como está. ¿Sí? Si soy de 10 en 10, coge el que esté en la mitad, punto. No se hacen problemas. Claro. Pero la compañera me pregunta una fórmula. Hay la fórmula que tú puedas realizarla. Ve, hay muchas formas, desde como dicen, no muchos caminos para llegar a Roma. Y aquí es lo mismo. Puedo hacer de cualquier forma. Puedo ponerle fórmulas, puedo ponerle los números como tal. En este caso sí no hay restricción en pocas. Ya, ¿qué nos quería compartir el compañero? Quería que me ayude. Déjenme ver si cómo compartir. O sea, para ver si estoy haciendo bien, para no estar... Porque unas cosas le entiendo y otras no. Aquí. ¿Sí puede ver? No, porque no estás compartiendo nada. Vaya. Ahí. Ahí sí estamos viendo todo. A ver. Ya, por ejemplo, aquí están los datos, está puesto, ¿no? Pusimos la tabla de rangos para saber, pero bueno, ya es más relleno, ya sabemos que es 192. Aquí es la pregunta, aquí por ejemplo, hicimos el rango de datos es 38, pues no la suma del mayor con el menor. ¿Ya? Ya, este dato de aquí, la verdad nunca lo entendí por qué lo puso, pero creo que fue simplemente por didáctica. Sí, borra eso, borra, porque eso no tiene nada que ver con... Y de hecho, ya, si le ves, está ya actualizado la hoja de datos, por eso te digo, borra eso, no... Por eso no me gusta que le copien todo, porque más bien vayan paso por paso, porque no se hace todo un champús. Ya, y acá, por ejemplo, que este de aquí, saqué el rango del histograma, ¿no? Que tenga máximo 20 barras y 5. Salió 1.9 y 7.6. ¿Ya? Entonces, aquí la frecuencia, la cogí 5. ¿Sí se puede? El rango. Tu subrango, quiero decir, o clase, tu clase, ponle clase. Tu clase, o ponle entre paréntesis subrango, es, y escríbele a un ladito, en otra celda, el 5, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Por qué? Porque está entre 1.9 y 7.6, está muy bien, ¿ya? Ya, y de aquí uno comienza a seleccionar el rango, o sea, aquí, así está bien. Esto de aquí no, esto todavía falta, sería menos de 154. Ya, exactamente. Ya. Pero así es como hay que ir haciendo y ahí sumando. Claro, entonces ya te dice, de 154, si le sumo 5, 159. Si le sumo 5, 164. Si le sumo 5, 169. Ponle, porque no 1000 ahí ya. Si le sumo 5, 174. ¿Sí? Ya, y así sucesivamente. Entonces, está bien ahí. Claro, hasta que llegues al 192. ¿Sí? Ah, ya, ok. Entonces, para que te vayas ubicando en tu columna, si quieren, yo no lo hice así para que no sea una tabla, pero si quieren en la tabla
de la que estás trabajando ahí, inclúyele la columna de apoyo. Si quieres, Ya, en la ok. parte izquierda de mitad de clase para que le tengas ahí mismo y no estés yendo por todos lados, si prefieres. Ya. Pero va bien ahí en lo que quería saber. Así es el ejercicio, ¿no es cierto? Sí, empiezas por el máximo, ¿no es cierto? Porque en la columna de apoyo empiezas con el máximo. 159, ¿dónde estás tu máximo? Aquí, o sea, aquí está puesto, sí, es 192. No. La suma desde el 154 más 5 más Todavía 5 no, más 5 más 5 más 5. todavía estoy sumando hasta que llegue al máximo. Ya. Pero por eso te digo, a ver, ábrele una columna más solo por darme el gusto nada más. A ver. Aquí. O sea, si quieres ahí, si no solo en la tabla nada más. Ya. Y ponle más arribita, ponle 159 o 154, ponle igual. Aquí. Sí, ponle igual, 154 más 5. O la celda donde ya le pusiste el 5, si quieres, ¿no? Más 5. No, más 5. Era tu celdita que estaba por ahí. Ya, dale el enter. Ya. Y ahora sí, cópiale la fórmula hasta abajo para que veas hasta dónde te van a salir. No, pero bloqueale. Acuérdate de bloquear el 5. No, primero bloqueale. Primero bloqueale. Sí, por eso era la intención de todas las previas. Bloqueale el L38, solo la L. Entre los símbolos, eso. ¿Ya? Y ahí sí, copia. ¿No? ¿Qué pasó? A ver, control C. Mejor le voy a poner así, más rápido. No, pero claro que no te... A ver. ¿Sí estás sumándole? A ver, aquí está la 154 más... no, pues es que tengo que coger este valor de aquí, ¿no es cierto? No, acá el del 5 es L38, ¿no es cierto? L38 dice, ¿no es cierto? Aquí dice L38, que es el 5 que está aquí. Sí. Por eso digo, 154, ya. Hasta ahí. Pero 154 solamente está como valor. Ya, sí tienes razón. Falta, pero ponle en el siguiente, entonces, en el siguiente. Aquí tendría que poner esto, El menor, el valor menor, el que digo. ¿Dónde le tienes al valor? Aquí. No, pues tiene que estar elegido aquí. Señálale el 154 que tienes de arriba. Aquí. Aquí en el menor, en el número menor. En tu tablita. Aquí. Ajá. Aquí está aquí. Es la Sí. I10 o I9. Ya, solo para que quede constancia en la primera. Dale ahí. Dale un enter ahí. Ya. Ahora sí, del siguiente, no le copies todavía. Del siguiente. Y ahora sí, dale igual. Aquí sí, claro. Aquí sí es igual. El de arriba. Este. Señala el de exacto. Y más. Y otra vez el L entre. Y el más esta de acá. abres el símbolo, ajá, pero ábrele el símbolo de... Ajá. Y le quieres hacer con fórmula. ¿Ya? Ya, Para ahí que sí. te vayas ubicando. Y ahí sí copia, ahí sí cópiale. Ya. Entonces, si ves ahorita te fuiste hasta 2. Entonces, quiere decir que hiciste además unas 4. ¿Sí? Estarían de más. Entonces, ahí ya te ubicas. Ya sabes que es hasta 159, hasta 164, hasta 169, hasta 164, hasta el 194. ¿Sí? Y el otro sería mayores a 194. Ya, ok. Entonces ahora sí ya solo te faltaría hacer tu intervalo del otro, del... Y aquí me tocaría pues hacer la sumatoria para que vaya secuencial más 5. Así sería. Exacto.
Muy bien. Ya ahí más o menos la voy sacando. Ya, genial. Y vaya borrando las cosas que no tienen sentido o que no vienen al caso. ¿Ya? Ya, ok. Bueno, entonces no les canso más con esto, la verdad se nos ha ido un poquito el tiempo, pero la intención de esto es que primero traten de, si quieren, ¿no? Hacerlo a mano, si quieren hacerlo a mano no tengo ningún problema, hasta que puedan utilizar bien la herramienta del Excel o de la hoja de cálculo, porque ahí es más sencillo hacerlo así, ¿no? De ahí hay, ahorita es como les digo siempre, ¿no? O sea, la intención ahorita es que vayan viendo cómo se genera. Después hay funciones que yo puedo tener los datos y con las herramientas puedo generar con complementos o con algún tipo de, por ejemplo, verán, solo voy a colocarles el ejemplo para que vean. Voy a la herramienta, genero, a ver, datos, estadística y columnas, y miren, se puedo hacer de una manera, por decirlo de alguna manera rápida, sacar qué valores son los que están con mayor frecuencia y cosas así, ¿no? Pero como vieron, el programa toma todos los valores y no siempre va a ser algo visible a lo que yo quisiera que sea más, si ven en la gráfica cómo nos da ahí unos picos, ¿sí? De 2 en 2, entonces de ahí coge y medio lo ordena aquí y ya podemos ver igual que de 74 a 97 hay la distribución, pero como ven, o sea, es algo que me da el programa y me puedo basar en esto o yo lo puedo elaborar. Si ven, yo lo puedo elaborar, yo genero mis rangos, yo genero esta parte desde cero, ¿no? Entonces. Ahí tengo una pregunta, Inge. Claro, dígame. El subrango elegido es el que nosotros vemos, ¿verdad? Que se establece desde los resultados que nos da, que esté entre 5.5 y 22, según el cálculo que nos dé a nosotros nuestra variable. Exacto. Sí, sí. Por ejemplo, en el Ya caso sí del mismo está hecho, compañero, estamos bien. le salió 1.9 y 7.2. Él no puede coger 10 ni de chiste. No puede coger el 8, no puede. Tiene que coger un número que esté dentro de ese rango, el 6, por ejemplo. De 6 centímetros en 6 centímetros. ¿Sí? Entonces, eso depende de ahí. ¿Sí? Tienes toda la razón. Dani, ¿qué nos quería comentar? Inge, no sé si antes de irnos podría mostrar cómo hizo usted el histograma y el polígono. Pero eso ya quedaría para el día de mañana, por favor, porque ya estamos pasados del tiempo. Gracias, Inge. El día de mañana continuamos. Sí, mañana media hora tarde. Sí, mañana Sí, ya ya completamos estamos. la media hora. Ya. Entonces mañana 6 y 10 empezamos para explicar lo del polígono y del histograma para no perder mucho tiempo. Y continuamos, como les decía, ¿no? Ahorita intenten hasta lo que vuelvan a realizar. Suban por favor lo que hasta donde llegaron en el aula virtual como actividad de hoy y mañana suben lo que hayan llegado en la actividad asincrónica. ¿Le compartimos a su correo o subimos al...? No, o sea, ahorita me comparten, ya está compartido, ¿no? Lo que tienen que subir en el aula virtual es la generación del PDF. Ingeniera, ¿y hasta qué hora podemos subir mañana el resto del trabajo terminado? ¿O lo que hayamos avanzado? Lo que avance, hasta las 6 y 10. Ya, ingeniera, muchas gracias. ¿Y la de hoy, profe? Ahorita, lo que tengan. Pero eso no le entiendo, ¿a dónde le subimos? Al aula virtual donde está toda la información. Compartes en la hoja de cálculo mismo como se envió el primero, pues. Aquí en archivo, Hay que guardar en descargar, PDF, dijo, guardar en guardar en PDF y subir PDF. ese El PDF es el que se sube en el a la aula plataforma. virtual. El PDF en la plataforma y la hoja de cálculo la compartes en... Es que la hoja de cálculo ya se comparte automáticamente.
Sí, pero el PDF es de lo que yo voy Pero a el PDF revisarles no. en el aula virtual. A ver cuánto han Personal, avanzado. ¿no? Sí. Puede ser, como les digo, ahorita está por grupo, o puede subir uno o dos del grupo. Ya con que suba uno ya se les califica a todos. Listo. Entonces tiene que poner ¿Ese ahí todo el PDF nombre del grupo. debemos enviarle ya terminado? ¿O hasta Lo que donde hayan estamos avanzado bien? hasta ahorita, hasta este momento, hasta las 22:31, lo que hayan avanzado. Ahorita tiene que estar subido. A lo ¿no? que ya hemos avanzado hasta ahorita. Sí. Pues a eso le Y subimos ma- ahorita, bajamos a Ahorita PDF. ya y le Sí, está. mañana hasta las 6:00 y pico el resto. Claro, lo que hayan avanzado, ya conversando con ustedes, ahí la almohada también que les colabore. Entonces, ahí ya, si es que no avanzaron más, pues vamos viendo hasta dónde van quedándose y vamos avanzando a la siguiente parte. ¿sí? Entonces, a mí lo que me interesa es que ya vayan, como les dije, ¿no? Teniendo esta práctica con la hoja de cálculo, ¿sí? Para que podamos agilizar igual. Mañana, no sé, cuando les toque otra asignatura, les van a ver datos estadísticos, el profesor lo único que les va a decir es, háganme por favor la frecuencia, o sea, ya les va a pedir que le entreguen el dato, ¿sí? Entonces después van a decir, no, si eso nunca vimos. Entonces, yo a veces digo, pero si nos pasamos una semana viendo eso, ¿cómo dicen que nunca han visto? Pero bueno, la idea es que ustedes tomen conciencia de que para cualquier otra asignatura sí les van a preguntar esto, ¿no? Y lo tengan presente. Quizás utilicen, como les decía, un programa, simplemente la función y ya solo lo principal. Pero porque claro, solo les pedirían esta partecita, solo esta columna. Y ustedes saben que para generar esta columna solo necesitan la columna auxiliar y ya está, los datos. Entonces, que ordene los datos, que esos solo son, como les digo, los pasos para sacar de buena manera, ¿no? Pero si es que necesitan algo rápido, ya el programa les arroja el ordenamiento, ya lo hace automático. Pero bueno, entonces, nos vemos el día de mañana. Suban, por favor, en este ratito lo que han avanzado. No han avanzado mucho, eso quiere decir que están o bien perdidos o se han ido a dar una vuelta a tomar café en vez de estar haciendo la tarea. ¿Ya? Entonces, las personas que han tenido emergencias o algo, igual suben en el caso de ellos, se les califica la parte de la cuestión de la tarea asincrónica, ¿sí? Para ver hasta dónde han avanzado. ¿Ya? Entonces, nos vemos el día de mañana. Ya, ingeniera, hasta mañana, compañeros. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana, muchas gracias. A ustedes, hasta mañana, mañana. profe. Les vaya bien. Daniela, ya subí. Hasta mañana, Muy bien, colegas. hasta mañana. Que les vaya bien.